verdades ocultas, mitos y hechos tergiversados durante el proceso de la independencia de Perú, un trabajo de investigación del periodista José Luis Vargas Fuentes. Vamos a tener las opiniones tanto aquí en persona como a través del video de diversas presentaciones que nos hacen llegar respecto a la presentación de verdades ocultas, mitos y hechos tergiversados durante el proceso de la independencia del Perú. Y vamos a tener en este momento la presencia de Juliana Lainez Otero. Ella es periodista y presidenta electa de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Es vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas y de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y editora de opinión del diario Crónica Viva. Con ustedes, mi colega Juliana Lainez Otero. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes con todos y todas. Primero, agradecerle a nuestro querido Piolín, a don José Luis Vargas y Fuentes, el honor de poder haber leído el libro que quienes lo vamos a comentar hemos tenido el privilegio de tener antes en manos, pero sobre todo de poder hacer algunas reflexiones, ¿no? Este libro en realidad no solo es, y eso hay que decirlo de manera clara, el resultado de un arduo trabajo de investigación histórica, sino que tiene en sí mismo el ADN de la investigación periodística, ¿no? Uno desde que lee el título del libro, Verdades Ocultas, una de las cosas que se da cuenta es de que este título, que es muy periodístico además, y es atractivo per se, quizás es el punto de partida para recorrer la historia, las historias que nos cuenta Piolín en esta publicación. De hecho, tiene esa impronta de él como periodista, ¿no? Un periodista, por supuesto que como premisa importante, esencial, busca la verdad, y lo que hace Piolín en estos relatos es buscar una verdad histórica, ¿no? Además, en el estilo que nosotros tenemos como periodistas, uno contrasta esa información que te llega de primera mano. Nosotros venimos además de relatos históricos contados sobre la independencia. Este libro tiene dos momentos bien puntuales: la independencia de Lima y el sello de lo que Piolín llama la capitulación de la batalla de Ayacucho. Y por eso también la importancia de que este libro se presente este 2024, ¿no? El año del bicentenario de la batalla de Ayacucho. Y nosotros no estamos acostumbrados a que se pongan textos que rebatan verdades oficiales, ¿no? Los historiadores siempre respecto al proceso de la independencia en el Perú han tenido un relato bastante lineal, y Piolín se atreve, y no se atreve desde la opinión, se atreve desde la investigación histórica, que es quizás la fibra más fuerte de este libro. Se atreve a desmontar cosas que muchos de nosotros hemos aprendido en la escuela, ¿no? Y que una de las primeras cosas que tendríamos que preguntarnos es por qué esa bibliografía con la que nos enseñan la historia del Perú tiene siempre un relato tan lineal. Y tenía que ser un periodista, y la impronta de un periodista, quien rasque sobre eso que no consideramos una verdad absoluta, que es la historia que nos han contado. Y Piolín lo dice además desde las primeras líneas, intenta dividir lo que es el mito, lo que hemos entendido como el mito, de lo que es la verdad, ¿no? Entonces empieza a desmontarse mitos. Doctor Kaufman, bienvenido. Súmese, por favor. Un honor. Un honor para nosotros compartir mesa con usted.
Bienvenido, doctor Kaufman, un lujo poder compartir algunas reflexiones en la mesa con usted y con Ricardo, que también está, sabemos, atascado en el tráfico viniendo desde el centro histórico, pero que se va a unir a nosotros en unos minutos. Decía que la impronta periodística del libro subyace desde la página 1, ¿no? O sea, esto de confrontar esa verdad absoluta que nos venden desde una bibliografía casi lineal al momento de hablar de un proceso bien concreto en la historia de nuestro país, que es el proceso de la independencia, tiene esa contracara, ese derribar mitos en el libro que hoy Piolín nos presenta. De hecho, una de las cosas que más me llamaba la atención era ver esa otra cara de quienes han sido parte del proceso libertario, no endiosados, ¿no? Como hemos estado acostumbrados a conocer a San Martín, a De la Serra, no endiosados ni como seres divinos, sino que como seres humanos, ¿no? Con sus ambiciones propias, con sus pasiones, con sus virtudes, con sus defectos. Y esa es una de las cosas que además cuando está bien narrado y cuando está documentado históricamente uno lo agradece. Una de las cosas que de hecho quería traer aquí, porque fue quizás uno de los relatos que más me atrapó, es cuando en una parte del libro Piolín habla de los limeños de la época libertaria, ¿no? Y él dice de que, y subraya fundamentalmente la apatía de los limeños. Y tiene una frase que yo quería compartirla con ustedes, que es bastante particular. Si nos pensamos hoy, y pensamos hoy a los limeños y limeñas, ¿no? En pleno proceso de la independencia, él decía que los limeños parecían más interesados en una corrida de toros que en la libertad de su patria, ¿no? Y esa es una frase bien descarnada, ¿no? Si uno la piensa hoy, y lo hablo en el contexto de hoy, en el caso de la batalla de Ayacucho, casi 200 años después, y en el caso de la independencia del Perú, 203 años después, ¿cómo vemos a los limeños hoy? Porque Piolín decía, quizás hay que conocer realmente lo que ocurrió en el pasado para saber si en el presente estamos arrastrando esos males que ni siquiera hemos reconocido, hemos sabido reconocer en el devenir histórico. Y esa frase es bien gráfica, ¿no? Además acabamos casi de salir y entrar, porque ese también es un vaivén de un contexto de movilizaciones en el país, y tendríamos que preguntarnos dónde estaban los limeños y las limeñas en ese contexto. Por parafrasear a Piolín, siguen más interesados en las corridas de toros que en las libertades y los derechos de este país. Por eso es que el libro tiene relatos que no solamente se quedan hace 200 o 203 años, sino que bien son una provocación también para pensar el Perú de hoy. Y como todo texto provocador, de hecho hay cosas bien interesantes. Yo creo que si quiero ojearan el índice, desde ya nos atraparía, ¿no? Porque nuestro querido Piolín ha recopilado documentación histórica que cuestiona ese famoso relato que varios desde niños aprendimos de cómo nace la primera bandera en el Perú. Nosotros hace muy poco con un grupo de periodistas hemos estado en Paracas y todavía te siguen contando la historia de este es el lugar desde que San Martín soñó la bandera peruana. Bueno, en este libro hay relato histórico que se desbanca ese mito, ¿no? Y no es opinión de Piolín, y por eso lo subrayo, es relato histórico y documentado, que eso es lo que le da valía a un libro de estas características. Después, el mito de nuestro primer himno, ¿no? Y Piolín recoge información de la famosa canción La Chicha, que sería en realidad el primer himno de nuestro país.
cuestiona, y está en varias dependencias públicas, este famoso óleo en el que se sella la independencia del Perú. Y Piolín lo que dice es, lo que está reflejado en ese óleo es una falsedad. Y no lo dice desde la opinión, lo dice desde la investigación histórica, lo dice desde la documentación, no esa cíclica que se queda en las bibliografías de la educación básica del país, sino es de eso que hace realmente un periodista, que es cuestionarte el primer papel que tienes al frente, intentar revisar más fuentes históricas, contrastarlas entre sí y no traer a presentarles una verdad absoluta, sino decirle a la gente, esta es la información documentaria que no nos cuentan de ese proceso de la patria. Y también, y creo que esto ya como periodista, una de las cosas que me llamó profundamente la atención es cuando Piolín narra el espíritu de San Martín y su empeño de ganar lo que él llama en el libro una guerra de opinión a puertas de la independencia. Él lo dice bien, este libro no pretende ser una verdad absoluta, en realidad lo que quiere es cuestionarnos como peruanos y peruanas y generar un diálogo entre el pasado y el presente, ¿no? O sea, generar un diálogo en un país donde cada vez se estigmatiza más no solo la posibilidad de hablarnos los unos a los otros, sino la posibilidad de tener memoria histórica, ¿no? En ese contexto, Piolín dice, aquí tenemos un libro para establecer un diálogo entre el pasado y el presente. Y no quería cerrar estos breves comentarios sin además señalar no solo las azarosas historias que se congregan en el libro, sino también el azaroso camino que ha sido tener esto hoy entre manos. O sea, como colega de Piolín, como amiga de Piolín, lo escuché muchas veces decir, creo que el libro no va, me han hackeado el computador, no sé si he perdido los textos, no sé si en la última versión del USB que tengo en casa es todo el texto, creo que ya no va más, no puedo imprimirlo, estamos haciendo una recaudación para imprimir el libro, no sé cuántos se sumen, creo que eso no va más. O decir, quiero concretar la presentación del libro, no doy más con la presentación del libro, creo que a pesar que el libro está escrito, esto no da más. O sea, este también ha sido un proceso heroico, o sea, tener el libro hoy aquí es un proceso heroico. Sé que por más que como criollamente decimos, estuvo a punto de tirar la toalla, decir, ya no tengo todo esto, quería aportarlo al país, pero hackeo de mi software me ha hecho perder todo el contenido. Creo que los que están aquí y los que no están aquí físicamente, pero que lo han estado acompañando desde Estados Unidos, desde varios lugares, varios amigos de Piolín, porque Piolín sabe tejer eso, ¿no? O sea, sabe tejer esa red de amigos, esa red de apoyo que cree en su trabajo, porque uno tendría que preguntarse por qué Piolín publica estos textos, ¿no? Y este libro, en realidad, es testimonio de lo que es Piolín. Piolín es un periodista, es un ciudadano de este país, preocupado por el pasado, preocupado por el presente, pero sobre todo preocupado en cómo aportar desde eso que bien conoce, que es el periodismo y que es la investigación histórica, en el porvenir del Perú. ¿Y cómo no estar aquí, Piolín? O sea, Piolín decía, hace 5 minutos, doctor Kaufman me decía, me emocionaba tanto que esté aquí el doctor Kaufman, pero él me dijo que estaría aquí, vivo, muerto, llegaría, o nos decía, llegará el historiador. ¿Cómo no vas a estar en la presentación del libro de Piolín, no solo por lo azaroso y cuasi heroico que ha sido este proceso, sino porque él es de esos periodistas, de aquellos que quedan muy pocos en el país, ¿no? Que sigue haciendo estas cosas porque las siente, porque quiere aportar a la patria y porque sabe, tiene, aquí está César de los Heros y varios maestros, Oscar Medrano, que escribe con la imagen,
varios colegas nuestros que las nuevas generaciones de periodistas tendrían que saber aprovechar, porque esa pluma que ustedes tienen desde lo visual, Oscar, César, Piolín y cuantos maestros de esa generación invaluable, recuerdo y siempre voy a recordar como los mejores reportajes de este país, los del Chivo Castillo, por ejemplo, y esas son letras que no deben morir y que debemos aprovechar hasta el último minuto para que sigan produciendo. Y por eso, Piolín, estamos en esta presentación del libro, estamos en todos sus grupos de WhatsApp acompañando tu afán editorial, porque en este país todavía hay verdades ocultas que solo periodistas como Piolín pueden ayudarnos a develar. Muchísimas gracias. Juliana Lainez Otero, periodista y presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. En unos minutos más también va a hacer uso de la palabra el doctor Federico Mandoy. Vamos a escuchar a don Ricardo Alvarado Portalino, que es un historiador egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos en derechos humanos y desarrollo social. Ha colaborado en organizaciones internacionales y llevado a cabo labores de monitoreo en campo en contextos post-conflicto en Ayacucho, Colombia y Kenia. También ha liderado proyectos de empoderamiento comunitario y prevención de violaciones de los derechos humanos. Yo les dejo en la conducción a mi colega Florio Tarazona, me van a disculpar, mil perdones, voy al aire en vivo y en directo, me voy a la tele, pásenlo muy bien. Bueno, hoy tengo el honor de presentar Verdades Ocultas, ¿no? Mitos y hechos tergiversados durante el proceso de independencia del Perú. Esta es una obra que desafía nuestras interpretaciones convencionales sobre la independencia peruana y nos invita a reflexionar profundamente sobre este periodo crucial de nuestra historia. ¿No? José Luis Vargas y Fuentes, que es un periodista de amplia y destacada trayectoria, nos presenta en este libro una visión detallada y audaz del proceso de independencia, resaltando episodios y personajes que han sido, ¿no?, si no deliberadamente omitidos, por lo menos relegados en nuestra narrativa histórica. A través de sus páginas, Verdades Ocultas, explora los complejos y menos recordados aspectos de la independencia, no solo como un acto de emancipación de la corona española, sino como un proceso que está repleto de contradicciones. Acuerdos secretos, decisiones polémicas, Nos describe el autor cómo la independencia, que es proclamada en Lima en 1821 y consolidada en 1824 en la batalla de Ayacucho, no trajo inmediatamente la libertad a todo el mundo, ni generó automáticamente una unidad nacional. Gran parte del país continúa en manos españolas, y no faltaron sectores de la sociedad, especialmente, pero no solamente en Lima, que se mostraron indiferentes e incluso contrarios, al interés republicano. El autor muestra una élite criolla más interesada en mantener sus privilegios que en impulsar una verdadera transformación. Además, José Luis Vargas y Fuentes desmonta una serie de mitos. Uno de los más impactantes es que esta independencia no fue el resultado de un clamor popular unificado, como suele enseñarse en las aulas. Con menos fuerza actualmente, pero con más fuerza para los que son de mi generación, los que nacieron alrededor de los 70, todavía se decía que había un clamor de independencia no generalizado, etc. Lo cual habría que matizarlo y lo matiza excelentemente. Este enfoque, digamos, es que las clases dominantes en Lima se mantuvieron apáticas, mientras que en los Andes, entre los sectores populares, surgieron verdaderas luchas por la libertad, surgieron guerrillas, surgieron montoneras, y este enfoque es central en Verdades Ocultas, porque el autor reivindica a comunidades indígenas, reivindica a comunidades afrodescendientes y mestizas, quienes sacrificaron todo, no solo sus bienes, como hicieron algunos acaudalados patriotas, sino todo, sus vidas, sus pocas propiedades, en la esperanza de un futuro mejor, y cuyos esfuerzos y esperanzas han sido olvidados por los textos convencionales, tal vez por haber quedado completamente defraudados hasta por lo menos los años de Velasco Alvarado.
Un ejemplo destacado en la obra es la valentía de las heroínas andinas y de los guerrilleros que resistieron el dominio español desde las montañas. Vargas y Fuentes nos permiten conocer a figuras como Verdura Jaramaki y Matías Arrimachi, cuyos nombres han sido casi borrados de nuestra historia y en nuestra memoria colectiva. Enseguida tenemos las palabras de Miguel Lacerna, el prologuista de este libro, historiador y escritor peruano-estadounidense. Miguel Lacerna es autor del prólogo del libro que hoy nos convoca a esta reunión. Es profesor y jefe del Departamento de Historia de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Debido a sus múltiples ocupaciones, él no ha podido estar presente en Lima, pero ha enviado un video mensaje para sumarse a este acto. Saludos, mi nombre es Miguel Lacerna, soy profesor acá en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Lamento no poder estar ahí con ustedes hoy día para celebrar esta publicación del libro de José Luis Vargas y Fuentes, pero nada más quería aprovechar este momento para ofrecer unos comentarios acerca del libro que he leído y me gusta mucho. Creo que es una gran contribución a la historia y la historiografía de la independencia del Perú. El libro nos ofrece una accesible y atractiva narrativa del dramático periodo entre la proclamación de la independencia y la capitulación de Ayacucho hace unos 200 años. Y en el proceso, ah, Vargas y Fuentes desafía las falsas narrativas, digamos, y los mitos que todavía predominan en las aulas escolares y también en la imaginación popular. Esas narrativas hacen mucho por generar una idealizada y romántica visión de la fundación de la República Peruana, pero no se basan tanto en la realidad. Entonces, este libro y esta obra de José Luis Vargas y Fuentes consulta tanto la documentación y el periodismo de la época como diversos estudios históricos. Y así rompe mitos, corrige errores, ilumina hechos ocultos de tal historia. Pero también, y para mí, una de las grandes contribuciones del libro es que toma una perspectiva muy humana esa historia también. Aquí en el libro ustedes van a conocer a diferentes figuras como los héroes, ¿no? Los grandes libertadores de la independencia, pero los van a conocer con todos sus defectos y sus virtudes, sus inquietudes, ¿no? Sus pasiones y ambiciones, como cualquier mortal de carne y hueso. A la vez van a conocer a figuras menos conocidas, que también tomaban un papel muy importante en la historia de la independencia, pero que han sido, según, como dice Vargas y Fuentes, olvidadas por la historia. La Sierra Andina también ocupa un rol muy importante en la historia de este libro. Y aquí van a ver las grandes contribuciones también de la Sierra Andina y de los indígenas y los campesinos del pueblo andino en tal proceso. Entonces, más que una historia narrativa, yo creo que el libro es una invitación al lector a cuestionar sus posiciones sobre el pasado y reflexionar sobre el presente para forjar así un futuro más justo. Muchas gracias y espero que disfruten el libro y el evento. Hasta luego. Chao. A continuación, también a través de la pantalla, damos la bienvenida a María de los Ángeles Fornero, profesora de literatura española, psicóloga social, poeta y escritora argentina, amiga personal de nuestro colega Vargas y Fuentes. Ella nos ha enviado desde su natal Córdoba un mensaje virtual con su comentario sobre el libro. Hola, buenas noches. Desde Argentina quiero saludar muy especialmente esta noche la aparición de Verdades Ocultas, el libro de José Luis Vargas y Fuentes, mi querido amigo Piolín, con quien nos estuvimos tomando unas cervezas en Barranco hace pocos días y compartimos muchas ideas, intercambios sobre
nuestros países, nuestro pueblo, etc. Creo que La aparición de verdades ocultas, el libro de José Luis, es un libro que desacartona la historia, que se anima a abordar los aniversarios, en este caso muy cerca de el aniversario de la batalla de Ayacucho, que tanto significado tiene no solo para el Perú, sino para toda América Latina. Mis respetos por eso. Todos y todas en este continente deberíamos celebrar el 9 de diciembre, pero José Luis habla de las mujeres que participaron en las batallas y en las diferentes formas de batallas que tuvo la larga guerra de la independencia. Habla de los indios, de los olvidados, de los afroperuanos, de los esclavizados, y remira la historia para que nos apropiemos. No lo hace desde un lugar de dueño de la verdad, sino desde el lugar de compartir. Creo que es un libro que debería estar en cada biblioteca escolar del país. Cuando hablo del país hablo del Perú, pero también hablo de la Argentina, para leer la historia desde otro lugar. Muchas gracias. Gracias también a Kelka. Saludo a Kelka, que también es mi editorial en Perú del último folleto, y saludar especialmente deseando los mejores éxitos para este libro. Aplauso que haremos llegar hasta Argentina a María de los Ángeles Fornero. Y también desde otras latitudes del mundo están interesados en nuestra historia, especialmente nuestra diáspora, que está lejos geográficamente, pero su corazón y su mente siempre están presentes en nuestra realidad y están pendientes sobre los sucesos en la patria. Uno de ellos es José Carlos Contreras Azaña, escritor peruano radicado en Alemania, donde desarrolla una prolífica carrera literaria. Sus obras gozan de un creciente público lector en Alemania y otros países de Europa. Se dedica a la docencia y produce el programa de radio bilingüe Halt Stelle Iberoamérica. Este año representó al Perú en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, donde presentó su último libro, La anatomía de los algoritmos, bajo nuestro sello editorial Kelka Editores. El filósofo francés Jean-Paul Sartre decía que incluso el pasado puede modificarse. Los historiadores no paran de demostrarlo. Y Oscar Wilde, el dramaturgo y novelista irlandés, acotaba que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Al abrir las páginas del libro Verdades ocultas de Luis Vargas y Fuentes, publicada por Kelka Editores, destacan la dedicatoria que el autor le ha hecho al afamado historiador Federico Kaufmann Doig, y que el prólogo esté firmado por el historiador peruano-estadounidense Miguel Lacerna, jefe del Departamento de Historia de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. El libro, de 248 páginas, es un viaje a los prolegómenos y al después de la proclamación de la independencia, y al antes y al posteriori de la batalla de Ayacucho. En el libro se lee cosas como que muchos de los que firmaron la Declaración de la Independencia retornaron al bando realista, según cuenta el autor en la página 26, basándose en lo que señalara el historiador inglés Timothy Anna. La historia siempre estará sujeta a las revisiones. En la página 163 se menciona a la tesis de Salvador de Madariaga, quien fuera un destacado historiador español. Si se desea saber qué son estas tesis, pues a leer el libro. Podemos discrepar con el autor o estar de acuerdo con sus investigaciones, pero dejemos que el lector abra el libro con curiosidad e ímpetu y valore, aprecie, discierne el trabajo de Luis Vargas y Fuentes. La verdad literaria es una, y otra, la verdad histórica. A continuación tenemos el honor de presentar a nuestro gran colega Roberto Bustamante Flores, periodista y científico social, con una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Long Island en Nueva York y una segunda maestría en Asuntos Globales en la Universidad Rutgers en New Jersey,
y ha sido distinguido con el grado de doctor honoris causa por Essex County College en New Jersey. Queridos amigos, les saluda Roberto Bustamante desde la ciudad de Sanford, en el estado de la Florida. En esta oportunidad me honro en saludar y felicitar a mi buen amigo y destacado periodista José Luis Vargas y Fuentes en la presentación de su reciente investigación acerca de la independencia. Para los inmigrantes peruanos en el exterior, nos sentimos sumamente orgullosos con esta nueva publicación de José Luis. Su libro no solo invita a reflexionar, sino también en exigir la revisión de los actuales textos escolares. Su acuciosa investigación cuestiona los libros de historia, muchos de ellos inexactos y lejos de la verdad. Como muy bien asevera José Luis, se desconoce, por ejemplo, que la primera jura de la independencia del Perú se realizó antes de la proclamación por el general San Martín, el 7 de octubre de 1814, en lo que hoy es la heroica provincia de Santa Rosa de Cangallo, en Ayacucho, siguiendo la revolución del Cusco. El libro que hoy tenemos en nuestras manos resalta la contribución de las mujeres indígenas como Ventura Jalamaqui, Matiasa Rimachi, entre otras, que con su valentía y coraje lucharon por nuestra libertad. Y quiero terminar destacando que su trabajo de investigación busca reivindicar a los héroes anónimos como Marcelino Carreño, que murió en pleno campo de batalla, a los combatientes quechuas y aymaras, a los valientes morochucos, las guerrillas patriotas que lucharon por nuestra independencia mucho antes de la llegada de San Martín, sin embargo, fueron omitidos por la historia oficialista. Muchas gracias. Muy buena suerte, José Luis. Roberto Bustamante Flores. A continuación, vamos a tener las palabras del autor, del creador de este libro, del hombre que tramó toda esta historia con la única finalidad de romper esos mitos, de ir a la verdad de la historia, ¿no? Sabemos que José Luis es un antiguo colaborador de columnas periodísticas, aportando con mucha investigación ya a conocer esos temas, a ver el lado B, el lado verdadero de las cosas y a contarnos, ¿no? Incluso en las reuniones, en las tertulias de compañeros, él siempre está conversando y comentando lo que ha descubierto, lo que ha encontrado. Por eso es un orgullo estar con él ahora y ser su colaborador y también editor en esta publicación. Como sabemos, él es periodista profesional, egresado de la Pontificia Universidad Católica en 1968, con vasta experiencia en el campo del periodismo reporteril y de investigación. Ha trabajado en los más importantes diarios y revistas de Lima, en el Congreso de la República durante 18 años y colaborado en la página editorial del Diario Oficial El Peruano. Ha merecido 2 menciones honrosas en el concurso El Cuento de las 1000 Palabras que organizaba la revista Caretas, y es autor del libro La sexualidad en el imperio de los incas. Colaboró con el escritor Guillermo Sonday para la realización de varias de sus obras y ha escrito y coeditado libros sobre los más disímiles temas con las empresas editoriales que dirigía el escritor Enrique Conraes. Es autor, además de un diccionario de peruanismos, Cómo hablamos y escribimos los peruanos de hoy, 500 preguntas y respuestas sobre el imperio incaico y Paloma Herida, libro de cuentos y relatos, entre otros trabajos aún inéditos. En su larga trayectoria ha recibido numerosas distinciones públicas y privadas del Perú y del extranjero. Dejemos que José Luis Vargas y Fuentes, Violín, nos cuente todo sobre su libro. Adelante. El libro, sobre todo en la persona de la gerente de Cultura y Turismo, Rosario Chinqui, a través de su encargada de la biblioteca Betty Soria. También agradecer las generosas palabras del historiador Ricardo Alvarado, que me ha robado algunas de las partes de lo que yo iba a exponer en estos momentos. Y cómo no a mi colega y excepcional amiga, mi ángel de la guarda, Juliana Lainez,
a quien debo pues, agradecer su permanente apoyo y su solidaridad expresada en todas mis actividades periodísticas. Y al editor de la obra, permanente colaborador y amigo como pocos, incluso ahora como maestro de ceremonia, Floyd Tarazona. He dejado para el último lugar mi especial agradecimiento por su presencia a nuestro amocta, el doctor Federico Caumadoy, mi querido Wauke, mutuamente Wauke, quien no cesa de orientarme y aconsejarme en cada una de nuestras permanentes charlas de café, a veces acompañado a veces con una copa de chochuase. Bueno, en primer lugar lo que quisiera decirles es que no soy historiador, ni me considero tampoco de escritor, aunque este sea el segundo libro publicado en mi trayectoria profesional. Sin embargo, me he limitado a rebuscar, imitando a los historiadores, algunos errores y falsedades que desde un principio no me parecían correctos, que no calzaban dentro de la historia general del país. Por supuesto que no pretendo reescribir la historia ni pretendo corregir a grandes autores, aunque sí señalarles a muchos de ellos, aunque choque con el insigne doctor Jorge Basadre, que he encontrado contradicciones dentro de su mismo trabajo, su magnífico trabajo, que es la historia general del Perú, pero pues contiene contradicciones quizás por la gran cantidad de libros que ha tenido que consultar. Y lo mismo ocurre con otros escritores, con otros historiadores. El libro tiene, aunque no voy a hacer un detalle de todo, ni un resumen de la obra, tiene dos partes. Una es lo ocurrido antes, durante y después de la independencia, y la segunda parte, lo sucedido antes, durante y después de la batalla de Ayacucho. ¿Cómo nos las han contado la historia? A ver, recordemos. San Martín llega en 6 o 7, bueno, 6 días a 17 desembarcar, de septiembre de 1820. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué demoró 10 meses en ocupar Lima? Alguien nos dijo que durante esos primeros meses se dedicó a negociar con los últimos, y después les explico por qué digo últimos virreyes de la Pezuela y de la Serna, porque parece que San Martín no vino con intención de pelear. Tan es así que proclamó la independencia sin disparar un tiro. Pero ¿por qué esa demora y esas conversaciones? Y dije últimos virreyes, porque la historia también nos dice que el último virrey fue José de la Serna. Pues señores, el último virrey fue un peruano, arequipeño, para más detalles. Lean el libro y se darán cuenta de quién es. Además, un datito más, ese virrey era hermano del esposo, o más que esposo, era conviviente de la mamá de Flora Tristán, con la que, bueno, no quiero extenderme más. Pasan los meses y el virrey de la Pezuela es derrocado, primer golpe de estado en el virreinato, por si acaso, derrocado por De la Serna. Entonces San Martín comienza a negociar con De la Serna. Reuniones, llamadas las reuniones de Miraflores, cuya sede era un local que está donde ahora funciona Sagas Falafela, aquí a 7 cuadras. Bueno. Y ahí se reunía con el virrey de la Serna. Sucede que acuerdan un armisticio de no pelear hasta el 30 de junio.
Llega el 30 de junio y no pasa nada. El virrey de la Serna estaba abandonado por sus ejércitos y tenía 1.200 personas, 800 de ellas enfermas. Y tuvo 6 días libres para saquear Lima, llevándose hasta la imprenta, las joyas de las iglesias y todo, y el señor San Martín esperando para llegar, entrar una noche escondida pacíficamente. Ahora uno se pregunta por qué. Bueno, si hemos de ser suspicaces, tenemos que recordar que tanto de la Serna como José de San Martín pelearon en la defensa de España durante las batallas antinapoleónicas. Saquen ustedes su cuenta si había algo de amistad en todo esto. Pasemos eso. El libro que ya te me adelantaste, Zuliana, aparte de estas negociaciones, quizás también se deba que San Martín no quiso pelear porque no sé si sepan que tenía 3 enfermedades, varias enfermedades, pero 3 principales: el asma, la gota y la úlcera. Y bueno, a pesar de esas enfermedades, ya que consumía opio, que era la medicina de entonces, para calmar los dolores, aunque no se sabe si llegó a tener adicción a esta droga, pero a pesar de eso, hizo lo que hizo, ¿no? Peleó en Maipú, liberó Chile, liberó Perú y todo, a pesar de sus enfermedades, quizás ya no tenía ganas de seguir peleando. A eso se sumaba la apatía limeña. Tú nos recordaste una frase que en realidad no es mía, es uno de los tantos documentos, tantos informes que recibía San Martín sobre cómo estaba el Estado en Lima para poder él ingresar. Y ahí le decían, aquí nadie va a salir así que cuelguen a 200 patriotas, nadie va a salir a defendernos. Unos, los más pobres, y otros, los más acomodados, o eran hijos de funcionarios del virreinato que se mantenían en el gobierno, porque San Martín no los sacó, otros eran asentados y todo. Creen que tenían ganas de cambiar de posición, de cambiar de la vida muelle que llevaban para cambiar de estado. De las 60.000 habitantes que tenía Lima entonces, ni la mitad apoyaba la independencia. Creo que me estoy excediendo, voy a tener más breve. Ya lo del cuento de las marihuanas, que fue producto de un cuento escrito en 1917, nada menos, por hablar normal, pero lo que indigna es que un cuento se haya convertido en una parte de la historia oficial y que se cuente como si eso fuera cierto. Este es un cuento, señores. Y cuando hablaba del cuadro, no llegaste a conseguirlo. Si tienes el cuadro se van a dar cuenta de otras cosas. Algunos tienen que no se han dado cuenta. Dice gráficos. Y aquí sucede esto, que a todos ellos acompañaban los morochucos. Basilio Auque, encabezado por Basilio Auque, un anciano que tenía a toda su familia, a todos sus hijos metidos en el ejército. Pero en el accionar de ellos que boicoteaban a las fuerzas, se servían al virrey, boicoteaban, les impedían dormir en la noche, les obstruían los caminos, le ponían trampas en el camino, en fin. Eso contribuyó de mucho al triunfo del Ejército Libertador. Pero sin embargo, a ellos no se les reconoce. Lean la historia del Perú y en ningún lugar aparece que fueron peruanos quienes conformaron la mayoría de los ejércitos de los libertadores del Junín, sobre todo. Y en cuanto a Ayacucho, aparte de la sevicia de los oficiales españoles,
cometida contra los aymaras y quechuas. Sevicia es cruel, inhumano, trato exagerado hasta provocar la muerte con sufrimiento. Eso significa Sevicia. Eso es lo que hacían los españoles con los aymaras y quechuas. Pero además de eso hay un detalle que nadie ha querido citar. Creo que uno, entre varios historiadores, uno el que más destaca en señalar esto es Juan José Vega. Dice que después de la batalla, los aymaras y quechos no querían combatir y hacían dos cosas. Rompían el arma y se tiraban al precipicio, se suicidaban, se cortaban el talón para automutilarse y no pelear. Las tropas del Ejército Unido Libertador, nuestros libertadores. No quiero con esto menospreciar o criticar la importancia de la batalla de Ayacucho, pero esos hechos, esas matanzas fueron innecesarias y los señores que conformaban el Ejército Unido Libertador no entendían el hecho de Aymara y por lo tanto no entendían lo que estos fugitivos, desertores del ejército realista, les decían de que ellos no querían pelear. Simplemente lo digo ya. Y todo está graficado por el resultado de la batalla entre los muertos y heridos de acuerdo a los informes de esos crímenes. Léanlo y se darán cuenta de esto. Pero lo que más indigna, y me estoy extendiendo demasiado, es sobre todo el costo que tuvo que pagar el Perú por su independencia. Eso nunca nos han contado. Por si acaso, para no extenderme, solamente le diré dos cositas. En ese contrato, que no fueron condiciones impuestas por los vencedores, sino impuestos por los vencidos, y se le llama capitulación cuando en todo el documento se habla de contratos, contratantes y de convenios. No hay la palabra capitulación y tampoco hay capitulación, porque no se rindieron, fueron vencidos. Capitulación es rendición, no es que los otros se hayan rendido, porque no se rindieron, solamente fueron vencidos. Y además impusieron sus condiciones de contrato. ¿Sabe lo que dice en uno de los contratos? Que en el artículo 8 dice que el Perú deberá reconocer la deuda contraída hasta hoy por la hacienda del gobierno español en el territorio americano. O sea que nosotros teníamos que pagarle a España por haber gastado plata en defender un territorio que no era suyo. Y además, todos los soldados españoles quedaban, los generales, jefes y oficiales, conservarán el uso de sus uniformes y espadas y podrán tener consigo a su servicio los asistentes correspondientes a sus clases y los criados que tuviesen. Y si quisieran viajar de regreso a España, el Perú tenía que pagarles sus pasajes a ellos y sus familiares. Señores, nunca nos mostraron esta llamada, que yo le llamo contrato, mal llamada capitulación de Ayacucho, pues por primera vez creo, se lo estoy publicando textualmente, historia y arqueología, y otras copias están en otros países. Bueno, no quiero seguir molestándonos más con esto, pero vale la pena que lo tomen en cuenta. Y después de la batalla del Perú, tuvo que pagarle a Chile 4 millones de pesos por lo que gastaron en la Expedición Libertadora. En la Expedición Libertadora vino sin abastecimientos, así que ya saben cómo se abastecían, asaltando todas las empresas, todas las haciendas, apenas llegaron asaltando todas las haciendas. Y quiero hacerles recordar que cuando hablo de pesos, un peso en ese entonces era equivalente a $1 americano. O sea que
estamos hablando de 4 millones de pesos. A Colombia se le pagó 5 millones, aparte de 2 millones, 1 millón para Bolívar y otro para su tropa que se les había dado por adelantado. A Ecuador 2.860.000 pesos, digamos 2.860.000 dólares. Y como para no perder la costumbre, a Estados Unidos se le pagaron 300.000 pesos o dólares por lo que ellos llaman secuestros y perjuicios, lo que ahora se llama daños colaterales o algo así. Bueno, vamos a concluir. Yo lo que quiero decir con esto es que a partir de, gracias a Dios, el Perú está en quiebra y gracias al guano, al algodón y al azúcar, logramos recuperar, obtener buenos ingresos y recuperar y pagar esas deudas. Pero también dio nacimiento a toda la élite gobernante y a los grandes millonarios que se apoderaron del país y que siguen apoderándose de nuestro país a través de sus descendientes y de sus herederos. Por eso, y lógicamente, se mantiene en nuestro país esa diferencia entre los de arriba y los de abajo. Una más,